Bienvenidos a Foro Electoral. Este programa, hasta la semana pasada, solo un bloque, una sección. Este programa va a ser diario hasta el último día de la campaña electoral. En esta, lo que esperamos sea una primera vuelta y necesariamente se dé paso a una segunda. Como van las cosas, el horizonte electoral y político del país es incierto. Pero bueno, nosotros como medio de comunicación aperturamos este espacio para presentar a los señores candidatos al Congreso de la República. Además, a los voceros de los partidos políticos, a los analistas más agudos de la región, a los profesionales que pueden evidentemente aportar con un punto de vista, un comentario o una pregunta con la finalidad de enriquecer el debate, el escenario electoral, la presentación y discusión de propuestas. Lo que hemos visto hasta el momento es una campaña un poco opaca en el sentido de que los candidatos han tenido poco tiempo y poco espacio y muy relativas presentaciones en los medios de comunicación, dando cuenta de sus propuestas. Y si han tenido la ocasión, lo han hecho muy escuetamente. Así que este programa está dedicado a escucharlos, pero al mismo tiempo, de alguna manera, medirlos, en el buen sentido de la palabra, cuán preparados están para desempeñar la función de congresistas o de representantes de una región como la nuestra. Para este primer programa hemos convocado, y esperamos que nos acompañen en la mayoría, porque no en la totalidad de programas, a dos amigos nuestros, conocidos de la casa. Sin embargo, no dejan de ser, sin duda, importantes analistas, comentaristas y profesionales, cada uno en su especialidad, ¿no? En el análisis del desarrollo social, político y económico de la región. Me acompaña Henry Flores, decano del Colegio de Antropólogos de Puno, y José Luis Velázquez Grambel, actual director del diario Los Andes. Buenas noches, Henry. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, amigos televidentes. Para mí es un gusto estar acá en tu prestigioso programa y obviamente estoy a disposición justamente en este momento tan importante que es el momento político para estas elecciones que se vienen. ¿Qué tal, José Luis? Un gusto tenerte después de algún tiempo en el programa. Buenas noches. Sí, antes felicitarte por este nuevo aniversario, ¿no? Amigos de Foro TV. Espacios como estos y programas como estos y en especial este canal han fortalecido siempre la cultura democrática. Yo creo que este espacio va a servir para que nosotros como ciudadanos, ¿no?, formemos una idea y sobre todo pues ¿no?, construyamos democracia y obviamente pues, ¿no?, tengamos unas miras para lograr, ¿no?, ese tan ansiado desarrollo para nuestra región Puno. Muchísimas gracias, José Carlos. Gracias, José Luis, por estar presente en el programa, en este primer foro electoral. Esta noche, dos candidatos estarán con nosotros. En la primera hora del programa, el candidato número 2 de la lista de la Alianza Popular, conformada por el Partido Aprista Peruano y el Partido Popular Cristiano, el abogado Javier Bernal Salas, quien ya se encuentra con nosotros. Y en la segunda, el último en llegar a la campaña, Alberto Quintanilla Chacón, estará también esta noche con nosotros, candidato por el Frente Amplio. Buenas noches y bienvenido, señor candidato de Alianza Popular. Bienvenido a Foro Electoral. Bueno, muy amable y felicitarte también por este aniversario, saludar a nuestros amigos panelistas y especialmente a nuestros amigos de la región Puno y de la ciudad de Puno. Estamos a disposición de ustedes para poder seguramente en forma democrática discutir, proponer y generar algunas ideas que generen posibilidades para el futuro de esta región. Una opinión concreta, la primera mía y luego cada uno de los panelistas hará su pregunta. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la lectura de Javier Bernal del momento político de esta campaña? Estamos a menos de 15 días de las elecciones y realmente el horizonte está complicado, especialmente para Alianza Popular. ¿O usted lo ve de otra manera, señor candidato? No, yo considero de que las oportunidades son iguales para todos. Lamentablemente la cultura democrática no es tanta cultura como pareciera. Nos hemos acostumbrado a observar una serie de sectores involucrados en el tema del análisis electoral
que han demostrado pues que las encuestas, por ejemplo, son totalmente manejadas y compradas. Eso no solo se observa en el panorama nacional, eso se ve también en algunos sectores mediáticos aquí en la región Puno y en diferentes regiones, que han generado pues una incertidumbre en sí en la población que a mucha gente lo confunde. Nosotros confiamos en que la población y el pueblo del Perú es un pueblo inteligente y que después de esta etapa de incertidumbre momentánea sabrá reflexionar y ver la posibilidad de tener representantes tanto a nivel nacional como para la presidencia y los representantes al Congreso que consoliden sus aspiraciones de un país más justo, bien representado, que tenga responsabilidad en su gestión. Primer tema entonces, la coyuntura política del momento. Esta es la apreciación de Javier Bernal. Henry Flores. Bien, sí, efectivamente estamos en un momento, yo creo que muy difícil, porque hay mucha gente, yo como profesor veo muchos jóvenes y preguntan por quién vamos a votar, a veces están analizando quiénes son, y cuando a veces analizamos las redes sociales tenemos una serie de denuncias, y dentro de esta serie de denuncias pues lamentablemente se ha caído a un nivel bien bajo para poder, digamos, competir. Se insulta, se critica, pero también algo tenemos que rescatar, ¿no? ¿Qué hay de cierto de todo este punto, ¿no? Sin embargo, hablamos de gestiones, hablamos de propuestas, y yo, doctor Bernal, me gustaría hacer una pregunta, ¿no? Como antropólogo, en el caso de gestión cultural, ¿no? ¿Qué se está planteando a través de su partido político y también específicamente qué es lo que él está planeando o planteando hacer, en el sentido de que Puno es, por su contexto histórico, cultural, tiene mucho de relevancia, de importancia, pero lamentablemente desde muchos periodos atrás nada o casi nada se ha hecho por ello? Gestión cultural. Básicamente, si es que nos referimos a Puno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es un gran pacto ético entre las organizaciones culturales de Puno. Yo voy a hablar de las cosas y voy a ponerlo en la llaga. Las organizaciones, por ejemplo, que velan por el tema cultural aquí en Puno, a veces se comprometen demasiado, hablando precisamente de la gran festividad que es patrimonio cultural ya de la Virgen de la Candelaria. ¿No es acaso el escenario para muchas personas para que posteriormente quieran lanzar candidaturas o quieran vender su imagen? Y a veces se genera una contradicción en el tema, digamos, de estas actividades culturales que simplemente son de interés particular y personal. Entonces no generan una empatía general con la población y menos aún generan un acto, digamos, de igualdad, equidad entre el tema cultural que practican miles de danzantes en la región de Puno. Al margen de ello, creo que el sistema que se está manejando a través del Ministerio de Cultura no es equitativo, dado de que no contamos con una entidad que tenga presupuesto, básicamente para el tema logístico, para el tema de profesionales que generen expectativas, digamos, en los niveles educativos respecto de la cultura y la antropología puneña. Es un tema socioantropológico grave que tenemos en Puno que no se acaba de resolver, dada que nuestra identidad cultural de quechos y aymaras ha significado pues una contradicción inclusive ya de clase, que lamentablemente hasta el momento no se termina de resolver. Nosotros consideramos que en el partido hemos sido no en el partido, en nuestro primer gobierno y en el segundo gobierno especialmente, hemos generado el Ministerio de Cultura y hemos dado, creo, un gran paso a nivel de normas y leyes que hasta la fecha no se han implementado. ¿El Ministerio de Cultura lo ha creado el APRA? Ha sido fortalecido por el APRA como Ministerio de Cultura. De tal manera que nosotros consideramos que ese es uno de los puntos fundamentales sobre los cuales tenemos que impulsar una revaloración de nuestra cultura. Claro, ¿no? pero no se trata de ministerio solamente, se trata de políticas culturales. ¿Y qué cree usted que se puede hacer desde el Congreso, en todo caso, para que se obligue, en el buen sentido de la palabra, a los gobiernos locales, regionales y al mismo gobierno central a implementar políticas culturales? Precisamente, generar normas adecuadas para que estas entidades regionales y municipales participen más en el ámbito cultural, pero con responsabilidad. Porque no solamente es una fiesta, por ejemplo, como la Juliaca en los carnavales, donde se tiene que hacer un jolgorio popular, sino más bien orientar a que estas fiestas y a que estas tradiciones culturales, como son el respeto a nuestra Pachamama, a nuestra situación antropológica, a nuestra situación étnica y de vivencia diaria, especialmente el sector rural y comunal, sea valorada en el sentido histórico, en el sentido turístico, en el sentido económico, y se reivindique todas estas actividades, fortaleciendo pues a través de ordenanzas regionales, municipales, todos estos temas. Bueno, normas hay, señor candidato, ¿eh? Lo que no hay es presupuesto.
La misma festividad Virgen de la Candelaria ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero no hay presupuesto que fortalezca su organización, su difusión. Así que normas con presupuesto. Hay que ser acompañada ambivalentemente las dos cosas. Muy bien, vamos con José Luis Velázquez. Definitivamente hay algunas incongruencias, ¿no? En realidad el gobierno aprista no crea, ¿no?, el Ministerio de Cultura, tampoco lo fortalece, ¿no? Recordaremos un poco que el Ministerio de Cultura ha sido creado por el gobierno de Ollanta Humala y que la primera ministra de Cultura ha sido Susana Vaca, ¿no?, en su periodo. Y pues ¿no?, que definitivamente pues lo que manifiesta el abogado Javier Bernal es cierto, ¿no? No existen lineamientos adecuados en relación a las orientaciones de este tipo de festividades. Sin embargo, eso es de conocimiento de toda la población. Uno de los puntos más candentes en esta campaña es, ¿no?, el antivoto, ¿no? Como sabemos, Keiko Fujimori, ¿no?, ha concentrado, ¿no?, un gran porcentaje de antivoto. Y del mismo modo, pues en segundo lugar se encuentra ¿no?, Alan García Pérez, ¿no? Si uno revisa la web, ¿no?, el Face, ¿no?, va a encontrar pues de que definitivamente pues el líder aprista es muy cuestionado, ¿no? Definitivamente, ¿no? Se le saca en cara el tema de los narcoindultos, se le saca en cara, ¿no?, muchas otras cuestiones que lindan con la corrupción, ¿no? Y en una de las últimas presentaciones, ¿no?, de Javier Bernal, ¿no?, en este foro organizado por el Colegio de Periodistas y también por otros medios, ¿no?, del que el diario Los Andes también fue parte, Javier Bernal decía: vamos a luchar contra la corrupción, ¿no? Esa ha sido una de las banderas que ha izado Javier Bernal. Bueno, ¿Javier Bernal tiene la autoridad moral para hacerlo? Buena pregunta, Javier. Claro que sí. Yo creo que en mi época de funcionario he sido cuestionado en algunos momentos de mi vida, pero básicamente creo que hay que remitirnos a los hechos. A mí en un medio periodístico se me acusó de tener como 15 procesos judiciales. No tengo ninguno. Simplemente fueron procesos de investigación que por el tema de la responsabilidad de mi cargo se generaron y quedaron en tema de investigación. Y básicamente muchos de ellos fueron porque tuve la osadía de despedir, como recuerda la prensa, a gente que vino juntamente con un jefe a la organización que se llama PEL, y se me aperturaron una serie de procesos por el tema de reivindicarlos en su tema laboral, cuando era pues un posicionamiento injusto de mucha gente que no debía estar. Ese ha sido uno de los temas fundamentales. Las demás han sido acusaciones por el tema de, por ejemplo, en COFOPRI, de un problema de boletas en la rendición de cuentas de los trabajadores, no de las mías, donde no tenía ninguna responsabilidad, porque ese es un tema de responsabilidad personalísima. Cosas de esa naturaleza, y sobre el uso de una camioneta que quedó totalmente aclarado y no tengo ningún proceso en curso. En otras me pusieron como testigo y simplemente pues en casi 20 años de haber trabajado en diferentes entidades públicas y privadas, obviamente se han generado algunos cuestionamientos. Yo creo que moralmente no tengo ninguna circunstancia negativa en mi contra. ¿No tiene ninguna sentencia en su contra? Claro, ahora en el tema de la corrupción, yo he propuesto lo siguiente: no es posible, por ejemplo, que a los procuradores de los gobiernos regionales o en todo caso a las oficinas de control interno se les tenga pues remuneradas por la misma institución. Ese es un tema que el gobierno tiene que solucionar generando un presupuesto y que no sean dependientes los supuestos fiscalizadores de la entidad que los contrata o para la entidad que fiscaliza supuestamente. Y hemos solicitado y hemos requerido de que el tema de la Contraloría General de la República tenga un mecanismo más desconcentrado que permita niveles de transparencia. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo tener más bien la experiencia de haberme sometido al escrutinio popular de la prensa, de la población, y haber salido airoso de todo este tema. Y más bien quisiera enfocar en este momento mis gestiones anteriores y mi vida personal en el tema de qué es lo que he hecho por Puno. Bueno, ¿Qué pero es lo malo que he hecho? Lo más importante ahora no es qué hizo por Puno, sino en realidad qué piensa hacer en el Congreso de llegar a... Sí, José Luis, tenías una repregunta. Sí, en realidad lo que manifiesta Javier Bernal pues es cierto, ¿no? Esta es la hoja, ¿no?, la ficha electrónica de la Fiscalía, del Ministerio Público,
¿no? Y este es su reporte de casos según persona natural, ¿no? Y bueno, uno revisa, ¿no? Efectivamente, ¿no? Javier Bernal ha sido denunciado, ¿no? En el 2009, ¿no? En 2007, sí, desde el 2007, perdón, tiene 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 casos, ¿no? De denuncias. Y efectivamente, pues, no existe una, no existe una sentencia. No, en 15 casos no existe una sentencia. Y existe más bien una sentencia, ¿no? Por peculado de uso, ¿no? El expediente es el 2706-124501-2011-723 del 17/8/2011, ¿no? En contra de Ivette Miriam Quispe Cruz, ¿no? Está en apelación, ¿no? El caso, es decir, todavía no ha llegado a la última, ¿no? A la última instancia, y efectivamente, pues, tiene otro récord también, ¿no? Como testigo, ¿no? Que son, ¿no? Que son 32, 32 casos como testigo. Y uno entiende, ¿no? Que cuando llega a ejercer un cargo público, ¿no? Como funcionario público, pues estos procesos son insalvables, ¿no? Definitivamente, ¿no? Tendría que ser un funcionario público muy perfecto, ¿no? Entre comillas, o con mucha solvencia para tener 0 denuncias. O nada hizo, ¿no? O hizo las cosas muy bien, definitivamente. Sin embargo, pues es un, ¿no? Es un récord interesante, y yo quisiera decirle, pues, ¿no? Esto lo cuestiona muchísimo desde una perspectiva social. Para la prensa esto definitivamente vende mucho. Y ¿no? Nosotros en el diario Los Andes publicamos una portada con esto, ¿no? Definitivamente. Y llega un momento en el que Javier Bernal, ¿no? Nos envía una carta notarial, y en la carta notarial una dirigida hacia el periodista y otra dirigida hacia el director. Al periodista, ¿no? Literalmente le dice, ¿no? Es usted un ignorante, ¿no? Y al director, que soy yo en este caso, no me deja mentir que Javier Bernal está presente, me dice, ¿no? Qué lástima que usted dirige el diario Los Andes. Oiga, yo no tengo ningún cuestionamiento de tipo judicial ni de tipo moral, pero definitivamente, pues, tampoco pongo en tela de juicio, ¿no? Su candidatura, ¿no? ¿Cuáles son sus propuestas reales para el desarrollo de Puno en materia económica, en materia social, en materia educativa, en materia, ¿no? cultural, como lo decía el decano del Colegio de Antropólogos? Pareciera que queremos hacer un interview entre los dos, y eso no va a pasar, porque definitivamente yo tengo que manifestar lo siguiente. Usted tiene razón, he sido, pues, testigo de muchos procesos. Por ejemplo, un proceso, solamente para darle un ejemplo, donde una señora, pues, vende a la municipalidad de Azángaro y me piden que participe como testigo para decir si había sido proveedora o no del PEN. Es un caso que simplemente me necesitaron como testigo. Y en muchos casos, yo he dirigido varias instituciones públicas durante mi carrera política, mi carrera personal. Desde los 20 años he sido subprefecto de la provincia de San Román, he sido funcionario en Cooperación Popular en Azángaro, en Juliaca, he estado como prefecto accidental aquí en la ciudad de Puno, y he trabajado en diferentes instituciones privadas. Y finalmente, en los últimos años he trabajado en COFOPRI, en el Salud, en el PEL, es decir, mis cargos públicos han sido evidentes y toda la población los conoce. Y si en algún momento me he sentido ofendido o molestado, es porque realmente a veces no se mide con la misma vara a todos, y simplemente se me acusó, Javier Bernal tiene 15 o tantos procesos, y eso genera una situación de incertidumbre en la población, y afecta a mi honorabilidad y daña mi reputación familiar y personal. Con todo el derecho democrático hice las cartas notariales, que las volvería a hacer si yo considero que se ha vulnerado mi integridad. Entonces no es un tema de carácter personal, señor José Luis, sino que pareciera que se me quiere encasillar en el sentido de que Javier Bernal, como se le ha denunciado tantas veces, bueno, él está moralmente cuestionado, y eso no es así. Ahora, nuestras propuestas las podemos discutir, porque no obedecen unas propuestas a unas propuestas de carácter particular o individual. Nosotros obedecemos a un plan de gobierno que lo hemos denominado el Bicentenario, orientado hacia el 2021. Es un plan de gobierno que lo hemos trabajado durante más de 2 años en una comisión política, en la cual se han ido insertando algunas ideas que localmente y regionalmente las hemos ido captando. No se me ocurren las ideas, obedecen a un plan, a una estrategia, a un trabajo de carácter técnico. Correcto.
Bueno, en realidad, cuando una persona no tiene una sentencia consentida, ejecutoriada, no puede ser calificada de corrupto o de delincuente. Eso es real, ¿no? Lo que dice José Luis también es, sin duda, evidente e inobjetable, que hay procesos en los cuales Javier Bernal ha sido incluido como testigo o, digamos, acusado, pero todavía no está sentenciado, ¿no? No existe una sentencia consentida y ejecutoriada. Creo que eso hay que dejar bien establecido. Lo ha dicho José Luis y le ha contestado Javier, sí. ¿no? Vamos a la propuesta. Sí, vamos Claro. Henry tiene algo más Sí, que decir sobre lo que es importante siempre, ¿no? Que pedimos a veces a los candidatos, ¿no? A mucha gente también, integridad, ¿no? Yo soy lo que hago, no lo que digo. Y mi pregunta estaría en referencia cuando estuve de director del PEL. ¿Qué logros, qué proyectos, qué se ha logrado en todo ese periodo? Claro, yo le agradezco la pregunta, porque sí he especulado muchísimo con el tema de mi función en el PEL. Pero yo le quiero decir algo importantísimo. Creo que he sido el único director ejecutivo del PEL que trajo más dinero del que se le había asignado presupuestalmente. Traje 20 millones a Puno para iniciar precisamente el proceso de licitación de la obra de la implementación de casi 30.000 hectáreas en la zona de Vilque Mañazo, obra que dejamos en proceso de licitación y que el gobierno que nos sucedió la paralizó, y hasta el día de hoy esas 30.000 hectáreas no han sido irrigadas. Tuve la suerte de dejar inaugurada todo el proceso constructivo de los canales de irrigación que hasta este momento no se han puesto en uso, así como otras muchas acciones más que podríamos decir, pero fundamentalmente tuvimos una ejecución presupuestal exitosa de más del 80%. Situación que no la han hecho ni la han repetido hasta la fecha. Entonces creo que, al margen de algunos errores de carácter administrativo que han sido cuestionados obviamente por algunas circunstancias de control, hemos cumplido con una función en el poco tiempo. Y es más, les recuerdo a nuestros amigos televidentes que fui retirado del PEL por un ministro independiente, pero al mes ese mismo ministro me tuvo que reponer en el cargo porque le demostramos efectivamente que no había visto los resultados, si no había sido una decisión política de su entorno, de su equipo de trabajo, que tomó una mala decisión. Bien, pero también que es importante, y no sé que el PEL sigue insistiendo en este proyecto. Si bien la ingeniería se ejecuta, ¿no es cierto?, todo lo que es irrigación, toda la infraestructura, pero lo que se olvidan es lo social, no capacitan, no le dan una gestión o una cultura de la irrigación, cultura del agua. Pero tenemos experiencias pasadas, proyecto Huenque, Pampa 1, Pampa 2, que en ingeniería, el 100% excelente, se han extendido la frontera agrícola tanto, se han gastado muchos millones, pero ¿cuánto de esto se está utilizando la población? ¿El 1, el 2%? Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué el PEL sigue, o en su periodo siguió insistiendo en este tipo de proyectos? ¿O por qué no se cambió la parte de socialización, que era lo fundamental para darle sostenibilidad? No, obviamente, esta política, digamos, de expansión de la acción del PEL ha sido fundamental para algunos sectores importantes de la población, pero sin embargo, lamentablemente no se ha llegado pues a involucrarse demasiado esta entidad que es binacional, que tiene normas y leyes de carácter constitucional en el tema, digamos, de generar un plan, un proyecto que esté vinculado a las otras entidades de desarrollo de Puno. Nosotros, al menos en mi gestión, cuando iniciamos, nos presentamos ante el gobierno regional y le hicimos una exposición al presidente de la región, Mauricio Rodríguez, de todas las bondades que ofrecía el PEL como proyecto y a nivel presupuestal. Y luego de esta reunión jamás fuimos convocados por la autoridad regional. Resultado de ese análisis, y fíjese, el PEL, gracias a este proyecto se hizo la represa Lagunillas, se dejó una serie de obras, se trabajó, pero lamentablemente ha estado desvinculada de otros sectores, en el sector, por ejemplo, agropecuario, y en el sector, por ejemplo, de la gestión de los gobiernos regionales. ¿Qué es lo que proponemos básicamente? Hay que hacer de que el PEL se convierta en una unidad operativa que posibilite o canalice o se convierta finalmente en una organización de planificación regional y que permita vincular todos los proyectos de desarrollo en forma ordenada. ¿Hay planes directores de desarrollo de Puno? Sí los hay. ¿Hay planes para poder trabajar en forma corporativa? No los hay. Por eso es que todas las instituciones, incluido el gobierno regional, el PEL y las otras instituciones y OPS de Puno, no pasan muchos de sus proyectos la barrera del SNIP. ¿Cuál es la solución? La problemática la conocemos, la solución es planificar el desarrollo de Puno. Y alguien tiene que hacerlo y planteamos la organización o la creación de organizaciones regionales de planificación que tengan la función de ser buenos proyectos que mejoren el tipo de gasto presupuestal y que superen la barrera del SNIF. Hay quienes proponen la desaparición
o desactivación del PEL, porque dicen ya no sirve, más de 20 años y no hay resultados. ¿Usted qué opina? Yo creo que no es cuestión por ejemplo, la región siempre ha querido absorber al PEL. El PEL es un buen proyecto. Lo que pasa es que esto pasa también por la calidad de funcionarios y por el tema de inversión. En los gobiernos anteriores, antes del gobierno del doctor Alan García, prácticamente esta entidad fue olvidada y fue impulsada con pequeños presupuestos, pero no se terminaron ni se culminaron las etapas constructivas, por ejemplo, del gran proyecto. Lagunillas es una represa que tiene una capacidad de colmatación de 850 millones de metros cúbicos aproximadamente, que podrían abastecer de agua tanto a Puno como a Juliaca. Pero la mezquindad de las autoridades municipales de Puno, Juliaca y algunas municipalidades que están dentro de la bahía interior del lago Titicaca han generado que cada uno maneje su proyecto en forma muy personal y particular. ¿Por qué? Porque no quieren hacer un acto corporativo para el desarrollo de Puno, para el tema de la instalación de servicios de agua fundamentalmente y para el tema de la descontaminación. Entonces, mientras no haya un criterio de unidad y ni haya un liderazgo regional, en realidad muy poco se va a poder hacer y los planes directores y los proyectos de desarrollo para Puno quedarán en el aire. Creo que debemos vincular todos los proyectos, creo que debemos hacer compras corporativas de maquinaria para tecnificar el agro, creo que debemos entrar a un profundo trabajo de capacitación de las autoridades para que tengan la posibilidad de desarrollar nuestra región. Cierto, faltan buenas autoridades, pero también faltan buenos congresistas, ¿no? Porque los grupos parlamentarios que hemos tenido hasta el momento, la verdad que han dejado mucho que desear en cuanto a defensa, en cuanto a gestión a favor de Puno. José Luis Velázquez. Sí, es muy curioso. Uno de los candidatos, ¿no? Sacaba de su archivo, ¿no?, el diario La República del 2011, ¿no?, del 19/8/2011, y decía, ¿no?, esto es lo que hacen los funcionarios del PELT. Y bueno, pues ¿no?, decía, ¿no?, el PELT debe desaparecer porque, ¿no?, sus funcionarios usan inadecuadamente los recursos, ¿no?, de esta institución. Y lo aludía directamente a usted, ¿no? Y decía, por ejemplo, ¿no?, el candidato del APRA, ¿no?, hizo uso indebido de unas camionetas del PELT, ¿no?, en el 2011. Y eso está comprobado, ¿no? Y efectivamente cuando uno coteja pues ¿no?, el diario con, ¿no?, esta denuncia ante el Ministerio Público, a usted lo han denunciado por uso indebido de, ¿no?, de 2 camionetas, perdón, del PELT, ¿no?, donde usted dice, no, bueno, estas camionetas nunca las hemos utilizado, ¿no?, indebidamente, ¿no?, han sido estacionadas en un restaurante a las 3 de la mañana porque los choferes estaban viajando a Arequipa, ¿no?, y a Lima, respectivamente, ¿no? Sin embargo, efectivamente, pues, ¿no?, ya, sepultemos esto. ¿Cuáles son las propuestas para el desarrollo de Puno en el ámbito económico, ¿no?, en el ámbito, ¿no?, cultural, ¿no? Que yo creo que la población necesita conocer estas propuestas, ¿no? Usted ha sido muy claro el día de la, ¿no?, de la exposición. Usted ha propuesto algunos mecanismos interesantes en relación a la zona de desarrollo de tratamiento económico para Puno. No ha sido el único candidato que ha tocado ese tema, ¿no? Y también un tema bastante innovador, ¿no?, que es ¿no?, y que lo ha lanzado además ¿no?, Alan García, ¿no?, que es el tema de la desaparición de las AFPs, ¿no? Nosotros queremos saber si efectivamente, ¿no?, lo ha manifestado, ¿no? Y yo creo que el pueblo de Puno pues necesita saber sus propuestas, ¿no?, desde el legislativo, ¿no? Claro. Pero usted acaba de tirar la piedra y esconde la mano, así que me da la perfecta oportunidad, para poder aclarar el tema de las camionetas. No necesitamos que nos dé la mano, porque bueno, pues, usted ha hecho esto, pero pasemos a otro tema. Usted hizo esto, pero pasemos a otro tema. Bueno, yo lo tomo como es, obviamente es una pregunta que hay que contestarla porque la población puede quedar confundida. Este es un tema que ha sido recurrente, ha sido una persecución permanente que yo he sufrido en mi vida por un grupo de personas. El tema de las camionetas ocurrió de la siguiente manera. Yo viajé a Arequipa a medianoche porque no había aeropuerto, que estaba siniestrado el aeropuerto. Y viajé en una camioneta del PEL con mi hoja de viaje, tengo los comprobantes de voucher, tengo mi pasaje en avión, y el momento que se le ocurrió lamentablemente a uno de los carros de auxilio en venir a la ciudad de Juliaca, se estacionó en un local donde yo recibía un premio del franciscano San Román, de donde yo fui presidente.
no estábamos ni en estado de ebriedad, ni estábamos haciendo mal uso. Es más, a los pocos días salió una ejecutoria del Tribunal Constitucional, donde nos daban prácticamente toda la potestad a las autoridades y a los funcionarios de alto nivel, porque el PEL tiene un cargo de alto nivel. ¿Para qué? Para poder usar estas movilidades. Y no era el carro oficial que yo solía utilizar, era un carro de auxilio. Este hecho ha sido totalmente aclarado en el Ministerio Público, ha sido totalmente esclarecido y no me siento responsable absolutamente de nada. Ha sido, pues, como se dice, un tema de farándula. En segundo término, para terminar de contestar sus preguntas, habiendo aclarado esto, yo considero de que hemos hecho propuestas innovadoras, pero no necesariamente pues son ideas de Javier Bernal en forma estricta, son resultado de una planificación de una serie de proyectos que se han planteado para la región Puno y fundamentalmente en el ámbito nacional. Consideramos que Puno tiene varios sistemas económicos mediante los cuales la gente genera sus propios recursos económicos. El tema del comercio es algo fundamental, el tema del agro, el tema del contrabando, que así es mal llamado contrabando, pero yo considero que es un tema de comercio internacional, que son las actividades fundamentales sobre las cuales basa su economía Puno. ¿Qué tenemos que hacer? Yo considero primeramente de que hay que fortalecer algunos temas. Hemos planteado la derogatoria de la ley de formalización minera, porque ha sido un muchachos, lamentablemente, no ha cumplido el objetivo de generar el control de los daños del ecosistema, ni tampoco de la remediación de los temas de contaminación. Hay que derogar esa ley. Pero paralelamente a la derogatoria de esta ley, hay que fortalecer la economía de la población. En la zona norte especialmente, la minería ha determinado que el 35% de gente de esta zona genere pues ya niveles de trabajo que ya no son posibles para su subsistencia, y el 25% de la economía de Juliaca especialmente ha decrecido. Pero hay un tema de contaminación que es permanente. Hay que crear una unidad operativa que con presupuesto propio genere estas medidas de remediación y de consolidación de todo el sistema productivo de la zona de la cuenca del río Ramis y de algunas zonas aledañas en la bahía interior del lago Titicaca. En el tema del comercio, hemos planteado que al margen de la zona franca que ya está dada, ya está planteada, hay que revisar y hay que propulsar una nueva ley de comercio internacional, o en todo caso una nueva ley de fronteras. Articulando estos dos elementos, creo que le daremos posibilidades a miles de comerciantes a que se inserten a la actividad productiva en forma legal y sin estar generando pues esa expectativa negativa de la coima, esa expectativa negativa del pago de cupos que se dan en las fronteras. Un tema fundamental es la propuesta que hemos dado, por ejemplo, para declarar en emergencia el agro a nivel nacional. Con estas medidas del agro y la creación o el fortalecimiento nuevamente del Banco Agrario, consideramos que serán los elementos que unos 2 o 3 años harán que podamos estar dentro de un PBI a nivel nacional por lo menos considerable y aproximado al 5 a 6%. De tal manera que este es un tema de vincular proyectos, de vincular actividades, de vincular leyes que posibiliten en forma ordenada y que garanticen la productividad y la producción de Puno. Bueno, dos cositas, el tiempo nos ha ganado lamentablemente y tenemos que terminar. Dos cositas sobre lo que acabas de decir. Derogar la ley de la formalización minera significa avalar la minería informal, o sea, hay que seguir permitiendo que exista la minería informal, que siga contaminando los ríos, las lagunas y el lago Titicaca. Y segundo, el comercio internacional al cual usted denomina así, o cómo lo denomina usted así, al contrabando, ¿tiene que seguir existiendo? O sea, ¿no hay forma de formalizarlo, valga la redundancia? O sea, bajo su propuesta, la minería informal y el contrabando tienen que seguir existiendo. No, yo propongo que estas actividades simplemente sean formalizadas, pero no en la forma como se está haciendo. Los requisitos para el tema de los expedientes para la gestión del control ambiental, por ejemplo, con la intervención del ANA, con la intervención del Ministerio de Cultura, y todos estos requisitos han generado que en la región Puno solamente prácticamente 10 empresas sean formalizadas. Pero ¿por qué derogar la ley? ¿Por qué no hacer las modificatorias necesarias? Considero que la ley debe partir de un pacto social de carácter tripartito: el Estado, los operadores mineros, los trabajadores y comercializadores. Esa va a ser una ley que tenga fundamentalmente la capacidad de poder generar los recursos, el presupuesto necesario, no solamente para las interdicciones, ¿no?, como en este momento se han generado de forma abusiva en muchos sitios, sino más bien para crear una unidad operativa
que esté específicamente orientada al tema de la descontaminación y que esto se maneje en forma permanente, no como dádivas de los gobiernos regionales o de las municipalidades, que cada vez que hay protestas se les echa un poco de dinero a estos sectores dañados por la contaminación, pero que hasta la fecha, a través de esta ley de formalización, no han tenido ningún resarcimiento. ¿Hay que hacer un pacto social también con los contrabandistas? No, lo que estoy diciendo es que hay que utilizar las medidas de la zona franca y hay que impulsar la ley de fronteras. Yo creo que con estas medidas vamos a tratar de por lo menos remediar el tema que se ha generado por el tema del contrabando y la represión que en este momento existe, y que queramos o no reconocer, estimados amigos puneños, es la forma de subsistir de miles de personas con actividades con las cuales se han educado, se han alimentado, pero que ahora hay que sistematizarlas y hay que formalizarlas. Sin embargo, no tenemos zona franca, lo que tenemos es una zona de tratamiento especial. Zona franca comercial no tenemos. El gobierno regional y la autoridad municipal de Puno pues se han enquistado en el tema. Claro, se han generado... pero no es zona franca comercial, es zona de tratamiento especial. La sede de Puno. Que no tiene nada que ver con la actividad comercial del contrabando. Bueno, ese es un mecanismo de control y de propiciar la inversión y el desarrollo de Puno. En todo caso, la propuesta sería modificar, fortalecer, ampliar esa ley. Hay que vincularla con una nueva ley de fronteras. Muy bien, candidato, muchas gracias por haber estado en este primer programa, que creo tiene dos objetivos que se han cumplido. Primero, profundizar un poco sus propuestas, y segundo, aclarar estos temas punzantes que ha presentado José Luis Velázquez, creo que además necesarios de conocer para la opinión pública. ¿Algo más que quiera usted decir? Claro, sí, ¿Algo breve? Efectivamente, estos escenarios nos permiten ver no solo la capacidad, ¿no? de discernimiento, sino sobre todo la capacidad de argumentación. Así es. Nosotros somos conscientes pues, de que Javier Bernal tiene muy buena capacidad de argumentación y que sería un digno representante, ¿no? de Puno. Y usted tiene buena capacidad de lanzar la piedra, pero no esconde la mano. Pero no esconde la mano. Cuando existe documentación, en este caso, ¿no? Así es. Esto no salió por el diario Los Andes, salió por el diario La República, por el diario... Pero creo que ya lo abordó. Correo, y yo lo abordó y yo creo que ha tenido una muy buena respuesta política sobre todo, y pues Bernal tiene una muy buena posibilidad con el APRA. Esperemos que sea, ¿no? de ser electo, un buen representante para Puno, ¿no? Muy buen deseo final. Gracias, Javier. Sí, yo quiero agradecerle por la oportunidad. Lamentablemente, como usted dice, el tiempo ha sido muy corto. Tenemos muchas propuestas para desarrollar y explicar. Nos hemos pasado casi la mitad del programa aclarando temas de carácter personal, pero le agradezco porque es necesario. Y eso me hace un bien a mí porque finalmente aclaro ante el pueblo en general cuáles son las cosas en las que se me han querido involucrar, en lo que me he visto involucrado, pero en las cuales no tengo ninguna responsabilidad. Y si las tuviera, las asumiría. Y necesitamos precisamente gente valiente que asuma sus responsabilidades, que vaya al Congreso con los pantalones bien amarrados. Y un tema final, la mayoría de candidatos ha comprado sus cupos al Congreso, y eso todos lo sabemos. Y no necesitamos ese tipo de representantes en el Parlamento. Necesitamos gente que por lo menos haya pisado una dirigencia, no importa el dinero, la humildad de las personas, pero necesitamos también en el Parlamento gente que no sea tránsfuga, que entran y juran por una circunstancia el 28 de julio y que en el periodo de 5 años se pasan de partido en partido. Nosotros somos un partido con muchos errores, seguramente, pero somos un partido que no es un partido con tradición de gente tránsfuga en su gestión. Somos un partido cuestionado, pero somos gente capacitada, gente que obedece a un plan de gobierno, y esperemos que en este momento pues impere el pensamiento en la población y que no votemos ni con el hígado ni con el corazón, sino inteligentemente. No votarán quizá por Javier Bernal, pero votemos por gente que nos pueda representar bien en el Parlamento. Bueno, muchas gracias, candidato, por haber estado en el programa. Es el candidato número 2 de la lista de Alianza Popular, cuyo símbolo es... Es el mapa y las 2 estrellas del Perú. Marquen el 2 de Javier Bernal, que vamos a hacer buen trabajo por Puno. Muchas